Alberto siempre había sido un hombre respetado, patrón severo, dueño de una pequeña fábrica de muebles heredada de su padre. Tenía fama de ser justo, pero también duro. A los 58 años, cargaba con la preocupación de dejar el negocio en manos de alguien que diera continuidad a su legado. Pero su mayor miedo tenía nombre: Daniel, su único hijo. Daniel, de 22 años, no se interesaba por el trabajo. Prefería gastar el dinero en fiestas, ropa de marca y amistades sospechosas. En los últimos meses, Alberto había empezado a notar desapariciones en la caja de la empresa. Pequeñas sumas de dinero faltaban constantemente. Las sospechas recayeron sobre su propio hijo, y esa desconfianza hirió profundamente el corazón del padre. En silencio, Alberto tomó una decisión. No confrontaría a Daniel de inmediato. Necesitaba pruebas y, más aún, necesitaba saber si su hijo todavía sentía un amor verdadero por él, o si ya estaba perdido por la codicia. Fue en ese momento cuando nació el plan que cambiaría para siempre el destino de la familia. Al principio, Alberto comenzó despacio. Tos falsas durante las reuniones, pasos arrastrados por el pasillo de la fábrica. Un vaso de agua siempre en la mano, como si estuviera a punto de desmayarse. Poco a poco, entre los empleados se difundió el rumor de que el patrón estaba gravemente enfermo. En casa, Clara, su esposa, se dio cuenta del teatro y pronto fue llamada a conversar. «¿Estás jugando con tu propia salud fingiendo de esta manera, Alberto?», lo cuestionó. Él respondió con firmeza: «Prefiero parecer frágil antes que perder a nuestro hijo de una vez. Necesito saber quién es realmente». Clara, aunque a regañadientes, aceptó ayudarlo en la farsa. Al fin y al cabo, ella también temía ver a Daniel seguir por el camino equivocado. Y así, el patriarca empezó a sembrar la ilusión de que su vida pendía de un hilo. Cuando supo de la enfermedad de su padre, Daniel no mostró tristeza genuina. Al contrario, vio la situación como una oportunidad. «Si el viejo no resiste, la fábrica será mía», murmuró para sí mismo, mientras sonreía en secreto. Clara notó el brillo codicioso en los ojos de su hijo y sintió un fuerte dolor en el corazón. Esperaba que, al menos, la noticia de la enfermedad despertara en él un gesto de cariño, un abrazo sincero. Pero Daniel seguía distante, indiferente, solo más presente en las oficinas para acostumbrarse a lo que sería su patrimonio. Alberto observaba todo en silencio. Por dentro se sentía traicionado, pero no se rendiría. Si aún existía una posibilidad de recuperar al hijo, era necesario llevarlo al límite. Días después, Alberto preparó la primera prueba. Llamó a Daniel a la oficina y le dijo con voz cansada: «Hijo, no tengo fuerzas para ocuparme de los papeles hoy. Necesito que cuides de los documentos y de este dinero que dejé sobre la mesa. Es para pagar a los proveedores mañana». Daniel asintió sin hacer preguntas, pero su mirada se quedó fija en los billetes ordenados sobre la mesa. Para él era como un dulce irresistible ante un niño. Alberto fingió salir, pero permaneció escondido detrás de la puerta entreabierta, observando cada gesto de su hijo. El silencio solo era interrumpido por el sonido del reloj. Daniel respiraba hondo, hojeando los papeles, intentando convencerse de que debía resistir. Pero, poco a poco, su mano se acercó al dinero, hasta que finalmente lo guardó en el bolsillo, sin dudar. Con el dinero ya en sus manos, Daniel sonrió satisfecho. No pensaba en el padre enfermo, ni en los empleados que esperaban el pago. Su mente estaba ocupada únicamente en cómo gastaría aquella suma en otra noche de diversión. Del otro lado de la puerta, Alberto sintió un fuerte dolor en el pecho. El hijo que había criado con tanto esfuerzo, que había recibido educación y oportunidades, no mostraba ninguna lealtad.
Con cada billete desviado, la esperanza disminuía. Cuando Clara supo lo ocurrido, miró a su marido con lágrimas en los ojos. «¿Y ahora, Alberto? ¿Qué harás?» Él cerró los puños, respiró hondo y respondió con firmeza. «Continuaré con el plan. Solo cuando Daniel se enfrente a elecciones mayores, descubriremos si aún queda algo bueno dentro de él». Las noches se volvieron largas para Alberto. Se acostaba fingiendo debilidad. Pero en su interior, lo que realmente lo debilitaba era la decepción. Clara, observando a su esposo, ya no podía seguir guardando el secreto. «Te estás consumiendo con esta mentira. ¿Hasta cuándo vas a mantener esta farsa? Hasta descubrir si todavía hay amor en el corazón de nuestro hijo», respondió él, con voz firme pero mirada entristecida. Cada gesto de Daniel era como una herida abierta. El joven no mostraba preocupación por la salud de su padre. Solo preguntaba sobre la fábrica y sobre la herencia. Alberto sabía que la mentira pesaba, pero creía que aún era la única manera de arrancar la verdad que tanto necesitaba. Daniel ya no ocultaba su impaciencia. Pasaba horas en la fábrica, no para aprender el trabajo, sino para indagar cada detalle sobre la herencia. Cierta noche, durante la cena, lanzó la pregunta que hizo que Clara perdiera el apetito. «Mamá, ¿cuándo papá? Bueno, cuando se vaya, la fábrica será mía, ¿verdad?» Clara apretó la servilleta entre las manos y respiró hondo para no estallar en lágrimas. Alberto, fingiendo debilidad, solo bajó la cabeza, como si estuviera demasiado agotado para responder. Daniel no percibió el dolor que causaba. Para él, todo era cuestión de tiempo hasta asumir el trono. Alberto decidió intensificar la actuación. Comenzó a pasar más tiempo en la cama, rechazando comidas y fingiendo dolores constantes. Su apariencia, delgada y abatida, convenció incluso a los empleados de la fábrica, que empezaron a comentar: «El patrón no dura mucho». En este escenario, entregó a Daniel la responsabilidad de tomar decisiones importantes. El joven, sin preparación, se aprovechó de la situación. Vendió mercancías por debajo del precio, sacó más dinero de la caja y lo malgastó en coches y bebidas. La fábrica, antes sólida, empezó a sufrir. Alberto observaba todo, con dolor, pero también con la esperanza de que el peso de la responsabilidad despertara algo dormido dentro de su hijo. A pesar de su arrogancia, Daniel comenzó a sentir algo nuevo, un vacío. La fábrica, sin la presencia firme de su padre, parecía derrumbarse día tras día. Los proveedores se quejaban, los empleados estaban inseguros y el negocio que parecía fácil de administrar se revelaba como una carga. Por la noche, acostado en su cama, Daniel pensaba: ¿y si el viejo realmente muere? ¿Y si no soy capaz de sostener la fábrica? Estas dudas lo atormentaban. Seguía robando y gastando, pero ya no sentía tanta satisfacción. El peso de la responsabilidad comenzaba a corroer su conciencia. Fue en una de esas noches de insomnio cuando Daniel empezó a sospechar. Caminaba por el pasillo de la casa cuando escuchó, detrás de la puerta del cuarto de su padre, una tos extraña. No era natural, parecía forzada, como un ensayo mal hecho. Se quedó inmóvil, escuchando. Luego oyó a Clara preguntar en voz baja: «¿Hasta cuándo vamos a continuar con esto, Alberto?» Daniel sintió que su corazón se aceleraba. «¿Alberto? No mi amor, no querido, sino Alberto». Firme, directo, como si estuvieran discutiendo algo grave. En ese instante surgió la duda. ¿Sería posible que toda la enfermedad fuera solo una mentira? Daniel entró silenciosamente en la habitación de su padre. El sonido de una tos débil resonaba, pero había algo artificial en el ritmo, algo ensayado.
Se detuvo en la puerta, observando a Alberto acostado. «Papá», comenzó Daniel dudando. «Estás fingiendo, ¿verdad?» Alberto tragó saliva, sintiendo el peso de la verdad en los ojos de su hijo. Su voz salió débil, como ensayada. «¿Quién sabe, hijo?», dijo, manteniendo la postura. Daniel sonrió con arrogancia, sintiéndose en control. «Si esto es un juego, yo también sé jugar». Por un instante sus miradas se encontraron. Alberto vio el brillo del desafío, pero también la inseguridad detrás de la fachada. El enfrentamiento silencioso entre padre e hijo llenaba el aire de tensión. Al día siguiente, Alberto convocó una reunión con todos los empleados. Con pasos lentos y voz débil, anunció: «Estoy muy debilitado. Pronto la empresa pasará a manos de Daniel». Daniel se levantó, tratando de ocultar la emoción. Los empleados lo miraron con respeto y expectativa. En el fondo, Daniel sabía que ese momento sería decisivo. Alberto observaba atentamente cada gesto de su hijo, cada expresión. Cada sonrisa o vacilación sería analizada. Ya no necesitaba pruebas intermedias. Aquella sería la prueba final del carácter de Daniel. Durante la reunión, Daniel abrazó a su padre, prometiendo cuidar de la empresa y de la familia. Su voz estaba firme, convincente, y hasta algunos empleados se emocionaron con la demostración de responsabilidad. Pero por la noche, solo en la oficina, Daniel abrió una botella de vino y levantó la copa hacia sí mismo. «Lo conseguí», murmuró, con una sonrisa que mezclaba triunfo y alivio. Clara, desde el pasillo, observó la escena en silencio, sintiendo un nudo en la garganta. Sabía que esa máscara no era verdadera, pero aún había esperanza de que Daniel pudiera cambiar. A la mañana siguiente, Alberto reunió a la familia. Clara y Daniel se sentaron frente a él, ansiosos y nerviosos. Alberto respiró hondo y habló con firmeza. «Ha llegado el momento de la verdad. Nunca estuve enfermo. Todo esto fue una prueba, Daniel, para descubrir si aún tienes carácter y amor verdadero por la familia». Daniel se quedó congelado. La incredulidad y el choque dominaban su rostro. No salían palabras. Miró a su padre, tratando de comprender lo sucedido, y a su madre, que permanecía seria, pero con una leve esperanza en los ojos. Alberto continuó: «Quiero creer que puedes cambiar, pero ahora debes decidir qué harás con tu vida». El silencio se apoderó de la sala. Daniel sintió una mezcla de vergüenza, ira y alivio. Las lágrimas comenzaron a rodar y se dejó caer en el sillón, cabizbajo. «Tú me engañaste», dijo entre sollozos. «No te engañé para herirte», respondió Alberto, con voz calma pero firme, «sino para mostrarte que tus decisiones tienen consecuencias». Daniel miró a sus padres con el corazón apretado. Alberto concluyó: «Tú eliges, Daniel. ¿Seguirás siendo un ladrón o aprenderás a ser un hombre de verdad?». El hijo permaneció en silencio. El peso de la decisión flotaba sobre él, más fuerte que cualquier palabra. Su futuro dependería de su respuesta, y por primera vez comprendió que la vida no se trataba solo de lujos y comodidades, sino de responsabilidad, carácter y amor verdadero.